Bueno, iglesia, ¿a quiénes les gustan las historias con finales felices? ¿A quiénes? Bueno, les traigo una historia con un final muy feliz. Pero esta historia empieza 700 años antes de que en verdad ocurriera. Yo creo que un poquito, muchísimo antes, pero 700 años antes se empezó a hablar de esta historia. Un profeta del Antiguo Testamento, ¿cómo se llamaba este profeta? Se me olvidó. Isaías, un profeta del Antiguo. Estoy nerviosa porque me enredé con la gorra. Un profeta del Antiguo Testamento llamado Isaías, 700 años antes, en medio de una situación de oscuridad, de angustia, de perversión, de alejamiento, empezó a contar una profecía acerca de una promesa que Dios tenía de una estrella que iba a alumbrar e iluminar toda la oscuridad y toda la muerte que había. Y quiero leerles ese primer acercamiento que hay acerca de esa luz que sembraría. Está en el libro de Isaías 9, si tú quieres voy a leer desde el versículo 2. El pueblo que caminaba en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán. Se alegrarán ante ti como la gente que se goza en la cosecha y como los guerreros cuando se dividen el botín. Pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. Romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Madián. Las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados, serán combustibles para el fuego. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Desde que el profeta Isaías dijo esto, fue una espera supremamente larga para el pueblo de Israel. Pasaron 700 años. Pero aquella estrella de la cual había hablado Isaías y otros profetas, esa promesa antigua que era muy esperada, irrumpiría en el firmamento de la humanidad, en medio de la oscuridad. Y entonces en Mateo 2 empezamos a ver el cumplimiento de esas palabras del profeta Isaías. Dice Mateo 2, Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. En el tiempo indicado, la estrella apareció en el oscuro firmamento. Y unos sabios de oriente vieron la estrella. Y aquí quiero desbaratar la historia de la Navidad como tú
la has quizás escuchado hasta hoy y pido perdón por desbaratar esa historia y recomponerla un poco. Pero siempre hemos escuchado, como vimos ahí en Mateo 2, que unos sabios del oriente vieron la estrella. Y tradicionalmente hemos creído que eran 3, ¿verdad? Pero resulta que parece ser que ni eran 3, ni eran magos, ni eran reyes. Se presume que estos sabios venían de Persia, de Arabia, y que esto era bastante lejos, muy lejos, más o menos 1600 kilómetros. No eran reyes, porque unos reyes no iban a dejar su reino para tomarse o aventurarse en un viaje tan extremadamente largo. Y tampoco eran magos, o por lo menos no eran magos como nosotros conocemos la historia o como nosotros creemos que son los magos actualmente. Eran astrónomos, no astrólogos. Astrónomos, es decir, hombres sabios que estaban pendientes de estudiar las estrellas, las constelaciones, pero también sabios que conocían y estudiaban las culturas. Y esos hombres sabios vieron la estrella aparecer. Pero también hay otra cosa que voy a romper hoy. Y es que siempre hemos creído y cuando hacemos el pesebre ponemos a 3. Eso no lo ha dicho la tradición. Pero se presume que no eran 3 porque el viaje era muy largo para hacerlo solos. Entonces se presume que fue una caravana de familias nómadas que tomaron la decisión de salir desde Persia o Arabia, lo que hoy conocemos como Irak, con posiblemente los sabios del oriente, con sus familias en caravana, siguiendo a una estrella. 1600 kilómetros de distancia tenía desde donde ellos estaban hasta donde la estrella los llevaría. Su viaje tardó solo de ida más o menos entre 1 y 2 años. Y eso lo sabemos porque, como vamos a ver un poquito más adelante, Herodes mandó a matar a los niños menores de 2 años en Belén según el tiempo de la aparición de la estrella. Y aquí va la primera enseñanza súper importante de nuestra historia, de la historia de esta estrella. Y es que la espera y el retraso tienen un propósito. Mientras el ángel Gabriel, como hemos leído en todas nuestras navidades, le estaba anunciando a Elizabeth que iba a ser madre. Elizabeth tuvo que esperar bastante, porque dice la palabra, dice la Biblia, que Elizabeth era una mujer justa, pero quedó embarazada siendo anciana. Tenía que esperar hasta que María estuviera en edad de concebir. Y mientras el ángel Gabriel estaba anunciándole a Elizabeth que sería madre, a 1600 kilómetros de distancia, en otra nación, estaba apareciendo una estrella que le estaba anunciando a unos sabios que el rey estaba por nacer. 2 años de anticipación, 2 años que le tomó a esos sabios llegar hasta Belén. Estos sabios
Tomaron sus familias y emprendieron un viaje que, como ya les dije, era un trayecto de 2 años entre donde estaban hasta Belén. Y se dispusieron a viajar por el desierto con toda la familia por 4 años. Pero a mí lo que más me ha llamado la atención de esto es que ¿qué era lo tan importante que venían a buscar? Dejaron todo para buscar a un niño rey que había nacido. Pero lo más impresionante que he aprendido de ellos es que ellos no venían a buscar nada. No venían a pedir nada. Es más, ellos habían organizado regalos muy costosos. Oro, que simbolizaba la realeza; incienso, que significaba la adoración que se le ofrecía a Dios; y mirra, con la que se ungían los cuerpos para la sepultura. Eso fue una declaración profética de la justicia satisfecha en el Cordero. Ellos dejaron todo, arriesgaron todo e involucraron a sus familias con un solo fin: conocerle y adorarle. Pero hay un contraste en la historia de la estrella, y está en Mateo 2:5. Dice Mateo 2:5: luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces les dijo: vayan a Belén y busquen al niño. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está, para que yo también vaya y lo adore. Y ahí es donde Herodes inicia una campaña para asesinar al niño que había nacido. Iglesia, escúcheme, porque aquí viene el tema central de la plática de esta mañana. El pueblo de Israel tenía la promesa de Isaías ¿por cuántos años? 700 años. Es decir, por 700 años el pueblo de Israel había estado esperando a su rey. Había estado esperando a su Mesías. Siglos esperándolo. Pero cuando tú lees los evangelios, vemos que los religiosos ni el pueblo de la capital salieron a buscarlo. De la capital a Belén solo habían 8 kilómetros. Y nadie salió con los sabios que habían recorrido ¿cuántos kilómetros? 1600 kilómetros. 2 años rumbo a Belén. Y ahí es donde me detengo y pregunto, atentos, ¿y nosotros? ¿Y nosotros? Los que ahora decimos que somos su pueblo, ¿cómo responderemos? Como personajes, tú y yo, en esta historia que se está escribiendo, ¿cómo responderemos? ¿Que fuimos, le buscamos y le adoramos? ¿O que como el pueblo de Israel de esa época fuimos los indiferentes?
O que fuimos y le buscamos porque simplemente estábamos interesados y necesitados de algo. Estas familias, estos sabios de Oriente con sus familias, no venían buscando más que dos cosas. La primera, conocerle. Y la segunda, adorarle. Y yo me pregunto, ¿cómo vamos a responder nosotros? ¿Nos arriesgaremos a caminar lo que haya que caminar? ¿A hacer lo que haya que hacer para buscarle y conocerle? ¿O seremos los indiferentes? ¿O seremos los que le buscan no por lo que es, sino por lo que tiene? Yo espero que nosotros, los que estamos aquí, nos arriesguemos una vez más y caminemos lo que tengamos que caminar y hagamos lo que tengamos que hacer, solo por el placer de conocerle y adorarle. Él dice, si me buscan de todo corazón podrán encontrarme. Sí, me encontrarán, dice el Señor, pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Y te pregunto hoy, ¿estás dispuesto a buscarle? Familia, escúcheme. A Dios solo lo encuentra aquellos que le buscan. Me buscarán y podrán encontrarme porque me buscaron con todo su corazón. Amén. Había algo muy particular en la estrella que siguieron los sabios de Oriente. Dice Mateo 2 del 9 al 10, después de esa reunión los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Dice, la estrella los guió hasta el lugar exacto donde estaba el niño. Esa estrella era la luz de la gloria de Dios, que irrumpió en el oscuro firmamento de la humanidad una noche de Navidad. La luz que rompería toda oscuridad. Apocalipsis 22:6, lo puse por allí en un rinconcito, dice: Jesús, he enviado mi ángel con el fin de darle este mensaje para las iglesias. Yo soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono. Yo soy la estrella brillante de la mañana. A esa estrella brillante de la mañana yo le entrego cualquier oscuridad de mi vida. Porque si en verdad hemos sido alumbrados por su presencia, su luz, su presencia debe romper todo yugo de oscuridad. Y está llegando el momento que nuestra vida completa debe ser iluminada
por la presencia resplandeciente de Jesús. Y esta mañana yo le dije al Espíritu Santo, me voy a parar a la iglesia, pero te pido que no llores porque he llorado demasiado toda la mañana. La razón es que le dije a Jesús, te pido, Jesús, que vengas a los rincones más oscuros de mi corazón y de mi vida. Que vengas a los rincones más oscuros que puedan haber en mí. Y que vengas y alumbres con tu luz brillante cualquier parte oscura que haya en mi vida. Los sabios de Oriente estuvieron dispuestos a seguir esa luz. Y esa luz brillante los guió hasta Belén, los guió hasta Jesús. Y los guió en su camino de vuelta. Y su palabra en el Salmo 119 dice que su palabra es una lámpara a nuestros pies y una luz en medio de nuestro sendero. Y la segunda pregunta que tengo hoy para ustedes es: ¿cuán dispuestos estamos en dejar que la luz de Cristo entre a los rincones oscuros de nuestras vidas y nos transforme? ¿Cuán dispuesto estás de que su luz irrumpa en las oscuridades, en los rincones oscuros que no les has querido mostrar a nadie, y te convierta a ti en una luz brillante? ¿Cuán dispuesto estás de que irrumpa en tu religiosidad, en tu pecado oculto, en tu amargura? ¿Cuán dispuesto estás en permitirle a esa luz que te ilumine? Y te hago esa pregunta porque es uno de los anhelos de Jesús. Él quiere irrumpir con su luz en nuestras vidas. Y lo quiere hacer porque quiere que nosotros nos convirtamos en una luz brillante en medio de la oscuridad de esta generación. Y dice Filipenses 2:15, para que nadie pueda reprocharles nada y sean hijos de Dios sin culpa en medio de gente mala y perversa. Entre esa gente ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Si tú no permites que la luz de Cristo venga, irrumpa, si tú no le sigues, si tú no le buscas, si tú no le encuentras, ¿qué va a pasar con nuestras generaciones? Quiero concluir con esto, que está la última porfis. ¿No se ve? Zacarías, el padre de Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo, dio la siguiente profecía: gracias a la tierna misericordia de Dios, la luz matinal del cielo está a punto de brillar entre nosotros, para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte, y para guiarnos al camino de la paz. Gracias, Jesús. Eres la estrella de la mañana. Quiero contarles algo para terminar. En pandemia conocí una chica que estuvo a punto de suicidarse. Ella estuvo bastante enferma. Ella no podía entrar a la cocina porque si veía un cuchillo, ella quería suicidarse. Nos conectamos por Zoom
Y esta chica ella empezó a abrirle el corazón a Jesús, empezó a buscar a Jesús. Y Jesús vino a su vida en medio de toda esa oscuridad y fue sana y fue salva. Y la semana pasada me enteré que está embarazada. Ella nunca vino a esta iglesia, porque al final el propósito no es que venga a esta iglesia. Al final el propósito es que conozcan a Jesús, la estrella de la mañana, que es capaz de irrumpir en cualquier oscuridad y traer luz. Por eso, iglesia, en esta mañana yo le digo a Jesús: Jesús, yo quiero buscarte. Y quiero buscarte para conocerte y adorarte. Porque me niego a ser de los indiferentes que no te adoran. En esta mañana yo le digo a Jesús que nuevamente yo me arriesgo a conocerle. Pero también que me arriesgo a permitirle que venga y destruya cualquier oscuridad de mi corazón. Porque anhelo ser no una estrella chiquitica que titila. ¿Saben yo qué anhelo ser? Una supernova que estalle, que brille, que se pueda ver en medio de cualquier oscuridad. Y anhelo que mi iglesia sea una iglesia que es capaz de caminar más de los 8 kilómetros que no fue capaz de caminar aquellos que decían que le estaban esperando. Yo no sé si tú estés dispuesto a lo mismo. Creo que es una mañana y un reto de valientes. Te pregunto, ¿quieres conocerle? Porque Él dice: me buscarán y me encontrarán, porque me buscaron de todo su corazón. En medio de esta generación, yo vuelvo y le digo a Jesús: ven, estrella brillante de la mañana, irrumpe e ilumina mi vida, porque yo quiero ir e iluminar mis generaciones. Amén. Mientras hacía la predicación de hoy, como pastora de niño le decía a Dios: Jesús, ven a iluminar a la generación que está en oscuridad, a los niños que, como en el tiempo de Herodes, fueron asesinados en Israel, que están muriendo en Gaza por la guerra. Necesitamos que ilumine la estrella de la mañana. Al reclutamiento forzado que se ve en nuestro país, en Colombia. A los niños de Pakistán que están siendo vendidos como esclavos sexuales. A los niños que están en trata de blancas. A la oscuridad que está en nuestro mundo. Necesitamos la estrella de la mañana. Y no quiero permitir que mi oscuridad no deje brillar la luz de Cristo.
Y por eso esta mañana quiero llamar a los más valientes. Nunca llamo al frente, ustedes saben, los que vienen más. Pero esta mañana quiero llamar a los valientes, a los que le dicen a Jesús: hoy te entrego mi oscuridad, porque si mi oscuridad no deja que tu luz brille en este mundo, yo te la entrego. Y por eso te invito a que te pongas de pie. Y quiero llamar al frente a los que quieran venir, que digan: yo te entrego mi oscuridad, Jesús.